Guerreros satoshi-maníacos de la blockchain, hoy Bitcoin no despierta en un mercado tranquilo, despierta en medio de petróleo bajando, Irán aflojando la tensión, Trump hablando de acuerdo, Saylor volviendo a comprar y una banca internacional que ya no mira a DeFi como un juguete, sino como una posible arquitectura del dinero para la próxima década. Fíjate, porque esto es lo interesante. Ayer y anteayer el mercado venía cargado de dudas, con volatilidad, miedo geopolítico y ese silencio raro que aparece cuando los grandes capitales todavía no enseñan todas sus cartas. Bitcoin se movía con cuidado, y muchos estaban mirando solo la vela, solo el precio, solo si la red de Bitcoin aguantaba la zona. Pero hoy el escenario cambia, hoy hay tres movimientos que no podemos leer separados. Primero, Bitcoin se acerca a una zona clave después de que la tensión entre Estados Unidos e Irán parece enfriarse y el petróleo pierda fuerza. Segundo, Michael Saylor vuelve a comprar Bitcoin, 1587 BTC por unos $100 millones. Y tercero, Standard Chartered proyecta que DeFi y la tokenización podrían empujar activos hasta los $2,7 billones hacia 2030. Así que la pregunta no es solo si Bitcoin puede subir. La pregunta real es si el entorno cripto está entrando en una nueva fase antes de que la mayoría se dé cuenta, y aquí va la regla de riesgo de hoy: si Bitcoin no confirma por encima de sus zonas clave, este rebote puede ser solo un respiro dentro de la tormenta. No obstante, si el flujo de capital vuelve, si el petróleo sigue relajándose y si las manos fuertes siguen acumulando BTC, entonces el mercado puede estar preparando una transición más profunda. No una fiesta ciega, compañeros. Una fase decisiva. Y cuidado, porque cuando la calma parece demasiado perfecta, el mercado suele esconder el siguiente golpe bajo la superficie silenciosa. Primera pieza: geopolítica, petróleo y Bitcoin. Cuando el mercado escucha que Estados Unidos e Irán pueden tener una vía de alivio, las fronteras digitales del riesgo se mueven. El petróleo cae, los mercados financieros respiran y Bitcoin, que venía presionado por miedo macro, intenta recuperar terreno. Parece simple, pero no lo es, porque Bitcoin ya no vive aislado en una esquina del universo blockchain. Bitcoin está conectado al sistema bursátil, a los bancos centrales, a las autoridades monetarias, al dólar, al petróleo, a la liquidez global y al apetito de riesgo. Antes muchos decían que BTC era solo un activo especulativo. Pero cuando una noticia sobre Hormuz, petróleo e inflación mueve el precio, lo que ves es otra cosa: ves a Bitcoin metido dentro del mapa macro global. Y esto tiene doble lectura. Por un lado, si la tensión baja, los fondos de inversión pueden volver a mirar activos de riesgo. Por otro lado, si el acuerdo se rompe o la Fed aparece más dura de lo esperado, la volatilidad puede regresar como un latigazo, y la vela puede parecer verde, pero debajo todavía hay minas, bancos centrales vigilando y guardianes monetarios midiendo cada palabra. Por eso el guión de hoy no va de euforia, va de punto de decisión. Y aquí aparece la segunda pieza, Saylor. Strategy vuelve a entrar en escena y compra 1587 BTC por aproximadamente $100 millones. Ahora sus reservas alcanzan 846.842 BTC, ojo, porque esto no es un influencer comprando para la foto. Esto es una compañía convirtiendo su balance en una bóveda digital de Bitcoin. Es custodia regulada, es dinero institucional, es una señal lanzada al distrito financiero. Mientras el mercado duda, algunos acumuladores de BTC siguen construyendo posición. Compra cuando muchos minoristas todavía están preguntándose si esto es trampa. Porque no se trata solo de los 100 millones, se trata del mensaje: la tesis Bitcoin como reserva estratégica corporativa sigue viva. Aquí es donde Satoshi Nakamoto vuelve a sonar como un eco incómodo dentro del aparato estatal. Él escribió que el problema central de la moneda convencional es toda la confianza necesaria para que funcione.
Y hoy, mientras gobiernos, bancos centrales y grandes capitales intentan rediseñar la arquitectura del dinero, Bitcoin sigue recordando una idea simple y brutal: una red descentralizada puede ser más poderosa que una promesa política. Esa frase no necesita gritar, camina sola por la cadena de bloques. Ahora, tercera pieza, Standard Chartered y DeFi. Esta noticia puede parecer menos emocional que Saylor o que Irán, pero cuidado, porque puede ser la más estructural. Cuando una banca internacional proyecta que DeFi, tokenización y activos on-chain pueden llegar a 2,7 billones de dólares hacia 2030, no está hablando de memes. Está hablando de infraestructura de pagos, de mercados de capitales, de activos reales tokenizados, de contratos inteligentes, de custodia, de liquidez, y de un sistema financiero que empieza a mirar hacia la cadena de bloques como una capa operativa. Aquí está el cambio silencioso. Hace años, muchos centros de poder decían que cripto era humo. Hoy esos mismos entornos financieros analizan cómo llevar bonos, fondos, deuda, pagos y activos reales al universo blockchain, lo llaman innovación, lo llaman eficiencia. Lo llaman tokenización, pero en el fondo, lo que están probando es cómo mover la maquinaria financiera sobre nuevas vías. Y cuando eso ocurre, el entorno cripto deja de ser una frontera salvaje y empieza a convertirse en infraestructura. ¿Es bueno o malo? Depende. Si esta infraestructura abre acceso, transparencia y eficiencia, puede ser una oportunidad enorme. Pero si solo sirve para que la banca corporativa copie la tecnología y mantenga el control, entonces estamos ante otra partida por el mando monetario. Y por eso DeFi es tan importante. Porque la pregunta no será solo qué se tokeniza, sino quién controla los puentes, las wallets, los contratos, la seguridad cripto, las reglas y la liquidez. Y todavía falta una pieza que muchos pasarán por alto: la minería de Bitcoin. La dificultad minera cayó más de un 10%, uno de los mayores ajustes bajistas de la historia. Esto significa que una parte del hash rate salió de la red o redujo presión. A simple vista, algunos lo verán como debilidad. Pero dentro de la infraestructura de Bitcoin, estos ajustes son parte del mecanismo de supervivencia. Cuando mineros menos eficientes sufren, la red recalibra. Cuando la dificultad baja, los mineros que resisten pueden respirar. Es duro, sí, pero también es una muestra de cómo Bitcoin se adapta sin pedir permiso a reguladores financieros, comités ni guardianes monetarios. Y aquí el mercado se pone interesante. Tenemos precio intentando respirar, Saylor comprando, DeFi entrando en el radar de la banca internacional y minería reajustándose. 4 señales distintas, pero todas apuntan a la misma pregunta: ¿estamos ante una simple recuperación, o ante el inicio de una nueva fase del ciclo? Mi lectura, compañeros, es esta: hoy Bitcoin no está celebrando una victoria definitiva, está tanteando el terreno. Está midiendo si el miedo geopolítico se enfría, si el flujo de capital vuelve, si los mercados financieros abren la puerta al riesgo y si las manos fuertes sostienen la narrativa. Esto no significa que haya que entrar corriendo como si mañana se acabara el mundo. Significa que hay que observar el tablero financiero con sangre fría, porque las señales están cambiando. Si Bitcoin rompe con fuerza, el relato será que el mercado descontó antes que muchos el alivio macro. Si falla, el relato será que el rebote fue solo una pausa dentro de la presión. Pero si mientras tanto la tokenización crece, la banca internacional prepara infraestructura, Saylor sigue acumulando y la red de Bitcoin ajusta su maquinaria minera, entonces la historia más importante no estará en una sola vela. Estará en el cambio de estructura. Y esta es la revelación final de hoy: Bitcoin no se está moviendo solo por Irán, ni solo por Saylor, ni solo por DeFi. Bitcoin se está moviendo porque el mundo financiero está entrando en una zona donde geopolítica, energía, banca, cadena de bloques, liquidez y confianza empiezan a mezclarse en un mismo escenario. El viejo sistema quiere velocidad, custodia regulada y tokenización. El nuevo sistema quiere soberanía, red descentralizada y dinero que no dependa de promesas.
Y en medio de esos dos mundos, Bitcoin sigue ahí, como una moneda encendida en la oscuridad. Así que hoy, guerreros, nada de dormirnos, observa las zonas clave. Vigila la volatilidad, mira qué hacen las manos fuertes, mira cómo responde el petróleo, mira qué dice la Fed, mira cómo se mueve el dinero institucional. Porque esta fase puede no empezar con fuegos artificiales, sino con pequeñas señales que, juntas, revelan que algo más grande se está preparando. Si este análisis te ayuda a ver el mercado con más claridad, apoya el canal con un like, suscríbete, activa la campana y compártelo con ese compañero que todavía mira solo la vela verde o roja. Aquí seguimos, como siempre, hombro con hombro en la criptoesfera descentralizada, porque en este mercado nadie tiene una bola de cristal, pero quien aprende a leer las piezas antes que el resto, pelea con ventaja. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros satoshimaníacos.